Buenas tardes, compañeros transportistas. Bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast Diálogos del Transporte de Fundación Movida. Y bueno, hoy tenemos dos grandes invitados, compañeros transportistas y empresarios desde hace más de 10 años. Para mí es un gusto darle la bienvenida en este programa al licenciado Marco Antonio Vargas y al licenciado Juan Martínez Ocaña. Ellos son parte del Consejo de Administración del Corredor Pantitlán-Tepito-Toreo, una empresa surgida de un ramal de la Ruta 1 y que opera como empresa hace más de 10 años. El licenciado Juan Ocañas, secretario del Consejo de Administración, el licenciado Marco, comisario del Consejo de Administración y de esta empresa. Y bueno, déjenles platico rápidamente que nuestros invitados pues tienen una larga trayectoria, tanto como transportistas como empresarios. Compañeros, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, compañeros. Y bueno, les cuento rápido, compañeros, para que tengan un preámbulo. Copats es una empresa es un corredor creado hace casi ya 10 años. Fue emanado de un ramal de Ruta 1, que era el ramal de Pantitlán. Opera como empresa hace 10 años. Fue la primera empresa en ocupar gas natural dentro del ámbito del transporte público en la Ciudad de México. Y también es de las primeras empresas en poseer flota doble. ¿Qué quiere decir esto? Pues que poseen unidades del Metrobús y poseen unidades de los autobuses morados. Y bueno, hoy ellos van a compartir con nosotros su experiencia, cómo lograron este proceso de cambio y cómo han hecho de este ramal pues una empresa muy exitosa. Compañeros, pues bienvenidos nuevamente y me gustaría empezar con una pregunta para ustedes, quien guste contestarla. Yo quisiera preguntarles, tengo entendido que su empresa surgió de un ramal en donde había aproximadamente entre 201 y 290 socios, más o menos, ustedes me corregirán ahorita, y que bueno, lograron integrarse todos bajo una misma acta constitutiva y bajo una misma empresa. Y mi pregunta es, ¿cómo le hicieron para de una manera pues honorable y honesta convencer a esos más de 200 socios de integrarse en la empresa? Bueno, fue un proyecto que antes de que fuéramos empresa teníamos un consejo, un cuerpo de vigilancia dentro de Ruta 1. Entonces en Ruta 1 éramos 201 unidades y estábamos divididos en 3 grupos, A, B y C. Cada grupo tenía 67 unidades y nosotros como parte del consejo formábamos parte de ese grupo cada uno. Cuando vimos que fue el momento de empezar a organizarnos, los que estábamos formados en el grupo 1 teníamos mucha conectividad, tanto como permisionarios como con operadores, y empezamos a convencerlos de que la mejor alternativa era hacernos empresa. Había mucha desconfianza y apatía, como es normal en cualquier movimiento que se va a hacer de estos, pero como había confianza con los que estábamos ahí representando a los grupos, fue como nos empezamos a integrar. El compañero Caña convenció a algunas personas, su servidor a otras, compañeros que también participaban obviamente convencieron a otras, y en una asamblea así lo hicimos para poder iniciar el acta constitutiva, pero ya bajo conocimiento del compañero. Ok. ¿De Juan, algo que desee usted agregar? Sí, fue algo que costó mucho tiempo, no fue así muy sencillito, nos costó como 2 años, más o menos, poder integrar a todos los compañeros. Y fue una participación realmente de este grupo que menciona Marcos respecto a un grupo de coordinación que nos encargamos realmente de elaborar algunos planes de trabajo, y eso nos permitió tener el acercamiento con muchos de los compañeros. Y como sucede siempre en todos lados, hay cierta identificación entre compañeros y eso nos ayudó a que concientizáramos y convenciéramos un grupito, otro grupito, y finalmente se integraran, pues no al 100%, porque como siempre surge por ahí alguien que no le parece y empieza a meter ideas, eso. Pero finalmente lo logramos, fuimos de las pocas empresas que nos integramos así, y posteriormente nos integramos, hicimos que se integraran más bien la 28 y la 118. Y así fue como, fusionándonos las 3 rutas, nació Copats. Ok, y ustedes son la fusión entonces de 3 rutas. Así es. Me llama la atención un poco lo que mencionas de que tenían una comisión. Entonces, por lo que entiendo, esta comisión fue como la iniciadora, digamos, de lo de la empresa. ¿Esta comisión por qué surgió? O sea, ¿por qué la tenían? ¿Para qué la tenían? Surge por la necesidad realmente de poder controlar un grupo
de 201 unidades. Como trabajamos en 3 bases, pues eran 67 grupo A, 67 grupo B y 67 grupo C. Por lo tanto, pues el hecho de poder ordenar a los 3 grupos, pues surge esta necesidad de formar una comisión realmente para poder controlar las normas que definíamos nosotros. Vamos a trabajar con estos horarios, vamos a trabajar bajo este orden, y si había alguna desviación o ciertos recorridos que trabajábamos entre semana, un día un recorrido, otro día otro recorrido, entonces eso se tenía que ordenar, pero teníamos que controlarlo. Entonces por eso surge ese grupo de coordinación para llevar a cabo los planes de trabajo que en ese entonces se echaba a andar, y otro que nos reuníamos semana tras semana para el recaudo realmente del pago de tarjeta, que en aquel entonces era el pago de tarjeta que se pagaba a las oficinas generales. Ok, entiendo. Fíjense que ahorita muchos compañeros que apenas van a migrar a este sistema de empresa, lo que veo es que está muy fragmentada la ruta opera como quiere, está totalmente desubicada la ruta y aún así pretenden brincar al sistema de empresa. Por lo que ustedes me platican, primero corrigieron todas esas, digamos, precariedades, siendo hombre camión, corrigieron su servicio, corrigieron sus deficiencias y después ya brincaron a la empresa. Ya trabajábamos bajo un esquema de orden, entonces sentimos que en un momento dado eso facilitó mejor las cosas. Okay. Eso, ahorita lo que están padeciendo los compañeros actualmente, pues nosotros en algún momento lo padecimos también, y es cosa natural realmente por el gremio, pero para nosotros fue algo que nos favoreció ese acercamiento con los compañeros, y finalmente logramos que la empresa se conformara. Ok. Marco, digamos que ya entonces tuvieron la comisión, ya brincaron la comisión, ya están organizados, ya decidieron ser empresa. Ya dijeron, sí, vamos a la empresa. Mi pregunta es, cuando ustedes se convirtieron en empresa, ¿fue por voluntad propia o por una imposición del gobierno? No, esto fue por voluntad propia. Nosotros no esperábamos a que el gobierno nos dijera algo. Nosotros sabíamos que si nos adelantábamos, el gobierno nos iba a, le llamamos nosotros en el transporte, a tomar en cuenta. Entonces, como éramos prácticamente la primera empresa zonal, porque se unió la ruta 28 y la ruta 118, entonces el gobierno nos dio las facilidades para poderlo hacer. Y como también decidimos comprar unidades a gas natural, pues eso nos abrió bastante el esquema. Para podernos conformar, obviamente tuvimos que pasar un proceso donde hicimos una asamblea, donde escogimos a un consejo de administración con sus vocales, con sus comisarios, y después poder empezar a integrarlos al acta constitutiva, que esta, una vez que se empezó a protocolizar, la dejamos abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que la dejamos abierta para que los compañeros que todavía no estaban convencidos de que la mejor alternativa era hacer empresa y que todavía estaban en que sí le entro o no le entro y a ver qué haces, nosotros lo que hicimos fue dejar el acta constitutiva abierta para que todo el compañero que posteriormente se quisiera ingresar lo hiciera, pero con la venia de que todas las acciones iban a ser de la misma categoría. O sea, nosotros no identificamos quién entra primero, quién entra después, como en otras rutas que dicen, como yo soy el que la formé, yo tengo ciertos atributos, y así nosotros fuimos claros desde un principio, todos vamos a tener el mismo derecho. Esto nos dio bastante ventaja, porque el compañero que todavía no estaba convencido vio que no teníamos ninguna intención de quitarle su derecho. Entonces, aunque se tardaron un poco, pero poco a poco se fueron incrementando, se fueron sumando al grupo. Y cierto, allá al terminar hubo unos compañeros que de plano no quisieron, y pues esos tomaron su iniciativa y se hizo lo que se tenía que hacer en su momento. Ok. Juan, una pregunta. Entiendo que cuando ustedes se formaron, el gas natural era el pináculo de la ecología, como hoy es la electromovilidad. ¿Por qué gas natural si era más caro? No era más caro. O sea, no era más... ¿El bus no era más caro? Bueno, el autobús sí. Eso. ¿Y por qué apostarle a autobuses más caros en su momento? En ese entonces hicimos un plan de negocio. Ese plan de negocio, como todos saben, vimos en un momento del costo de operación, ¿sí? Que es algo muy importante, ver realmente, ya estoy como empresa, ¿sí? Ya estoy como empresa, pero ¿qué es lo que sucede? Que estoy en un momento dado... Tu micrófono.
¿Más cercano? Okay. Sí, lo que pasa es que hicimos un plan de negocio. El gas subía 20 centavos al año y el combustible, el diésel y la gasolina subía 11 centavos mensual. Eso nos daba 1.33 al año. Entonces veíamos diferencia que decía, pues nos conviene el gas natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos deja un margen de ganancia todavía mejor. Y es que si tomamos en cuenta de que el combustible es uno de los gastos mayores para la operación de una empresa, pues nosotros decíamos, esto nos va a traer un beneficio muy bueno. O sea, fue el inicio, fue el análisis que hicimos, dijimos, vamos con gas natural. Aparte de que en ese entonces las autoridades decían, hay que atacar la contaminación, como actualmente dice, vamos a atacar, pero realmente pues no participa realmente el gobierno, porque en un momento dado las gaseras en ese entonces eran 3 en la Ciudad de México, siguen siendo, creo que hasta 2, porque había una en San Antonio, allá en Mixcoac, la cerraron, y nada más está la de, realmente aquí de, ¿cómo se llama? La del Toreo. No es la de Toreo. Está la de Central de Abastos y está la de Jardín Balbuena. Son esas 2 nada más. Estaciones bien establecidas. Que exista virtual en Tepalcates es otra cosa. Pero el gobierno no ha participado en apoyar realmente con gaseras. Entonces, eso pues de alguna manera, pues sí trajo un atraso y trajo como resultado que muchas empresas que habían pensado que iban a estar muy bien con el gas natural, se decepcionaron. ¿Por qué? Porque la carga les tocó demasiado lejos y ese gasto de combustible en vacío, pues significaba mucho dinero para ellos. Y terminaron por regresar las unidades a DINA y eso pues no fue muy bueno. Entiendo. Y Marco, ¿fue sustentable el gas natural? ¿Perdón? ¿Fue sustentable utilizar el Claro, gas natural? claro. Mira, nosotros, como dice el licenciado Caña, hicimos una proyección. El camión era más caro, pero nosotros sabíamos que al cabo del primer o segundo año íbamos a emparejar el costo del camión de gas natural con el costo del camión diésel. Y ya después del segundo año todo iba a ser ganancia. ¿Por qué? Porque el combustible de gas natural iba a mantenerse en un precio de 20 centavos, cuando mucho más alto. Y el camión ya se emparejaba con el diésel. Entonces fue donde empezamos a ganar. Verdaderamente fue donde fue el auge para nuestra empresa. Porque los números marcan de que inclusive en la pandemia fuimos la única empresa que estuvo a flote, que todos estuvimos muy mal, que la pandemia nos pegó a todos, pero fuimos, gracias al gas natural, fuimos una empresa que sacrificamos muy poco al permisionario, ¿no? Porque sí daba, por el costo del gas. Por otra cosa, los de diésel, pues ya ve, sobra decirlo, pero el 70-80% de las empresas se fueron a la quiebra. Entonces sí fue muy sustentable para nosotros. Gracias. Juan, otra pregunta, nuevamente yo sigo con esto. Fue una flota más cara. Hoy en día hay un bono de chatarrización de 450,000 pesos, pero entiendo que en las épocas de ustedes, cuando formaron su empresa, creo que el bono era muy mínimo o incluso no había para algunas empresas. ¿Para ustedes hubo bono a pesar de que le apostaron una flota tan cara? ¿Lo hicieron con sus propios recursos? ¿Cómo lo hicieron? No hubo bono. No hubo bono. La situación, realmente el gobierno en un momento dado llega a externar unas cosas, pero no las cumple. Nosotros tomamos la iniciativa realmente de negociar con la armadora el hecho de que nos recibieran la chatarrización, ¿sí? Entonces esta chatarra de los microbuses en aquel entonces y algunos autobuses los recibieron por la cantidad de 60,000 pesos cada uno. Entonces lo negociamos ahora sí que con la empresa, en ese caso DINA, que nos iba a recibir los camiones, negociado también con una tercera parte que es la chatarrizadora, y llevamos nosotros las unidades a la chatarrizadora. Entonces ya eran 60,000 pesos, entonces teníamos nosotros que juntar cierta cantidad realmente del enganche, más aparte eran 30,000 pesos por cada, pues ahora sí, cada concesionario. O sea, extra, era el micro más 30,000 pesos. ¿Era por concesionario o por concesión? Por concesión. O concesionario. Pues o sea, si yo tenía 5 concesiones, tenía que entrarle con 30,000 pesos por cada concesión. Así es. Okay. Así es, para reunir realmente la cantidad total del enganche que nos estaba pidiendo realmente la empresa en ese entonces. Y fue así como lo hicimos. O sea,
Beneficio por parte del gobierno no lo hubo, sino fue por iniciativa propia. Vamos a negociar esto. Tenemos un activo fijo. Bueno, pues vamos a aumentar realmente los microbuses y así fue. Así juntamos la cantidad, se negoció y pues aquí estamos todavía, ¿no? Gracias también a algo que es muy importante, es que ojalá y los compañeros pudieran pedir y negociar los meses de gracia. Porque nosotros iniciamos esto sin dinero. O sea, fuimos a comprar, pero siempre se externaba, pero sin dinero, no tenemos dinero. ¿Qué es lo que nos respaldaba en un momento dado a nosotros? Era el negocio que tenemos. O sea, ¿cuál es la rentabilidad de nuestro negocio? ¿Cuántos pasajeros transportamos? ¿Cuánto representan dinero? Entonces, la misma empresa que nos vende, pues ya tenía con un estudio de factibilidad la rentabilidad del tamaño del negocio que tenemos. Entonces, sí son confiables. ¿Por qué? Porque realmente el negocio deja dinero y sí los podemos realmente nosotros financiar. Fue una parte también. Entonces, pedimos 3 meses de gracia y lo negociamos de esta manera. ¿Por qué? Porque teníamos, al no tener dinero, teníamos que solventar esos gastos preoperatorios, que era combustible, nómina, comprar el equipo de oficina, ¿sí? Herramienta para el mantenimiento. Entonces, todas las necesidades del inicio de una empresa de este giro, pues sí se requiere de invertir y pensar también en combustible y luego los sueldos. Bueno, pues 3 meses de gracia para poder echar a andar la empresa. Y después de 3 meses, ahora sí te pago. Se negoció y se llevó a cabo. Creo que dijiste algo medular en esto, que los compañeros, quiero hacer énfasis en esto, fuiste muy claro en decir meses de gracia preoperatorios. Creo que eso es muy importante, compañeros, porque se ha sabido, yo supe en el último año de algunas empresas, una en particular, que obtuvo sus meses de gracia, pero los obtiene y los buses están parados. O sea, empieza a correr la deuda de ellos, pero tardan ese tiempo con los buses parados en lo que los están equipando, en lo que capacitan choferes. Entonces ya cuando la empresa realmente arranca, pues ya se perdieron los meses de gracia. Y en el caso de ustedes veo que empezaron a correr los meses de gracia hasta que prácticamente los autobuses estaban trabajando. La situación fue la siguiente. Cuando nosotros iniciamos, hubo una serie de banderazos, así se llamaba, banderazos. Nos íbamos al Zócalo con todas las unidades ya equipadas, ya rotuladas y todo, y con los operadores ya, un operador por unidad. Entonces, ahí era donde se concentraban, en el Zócalo, y ahí nos daban el banderazo. Y a partir de ese día es cuando empezábamos nosotros realmente a pagar. Pero fue así, o sea, los 3 meses de gracias así fueron. Pero sí fue una situación en la que estuvimos trabajando de alguna manera y recaudamos realmente los 3 meses, el dinero. Oye, esto que me platican ahorita ustedes es una proyección financiera titánica. O sea, la manera en cómo crearon su empresa, se ve que hubo mucho trabajo y mucho lápiz atrás de ella. Mi pregunta es, ¿ustedes se prepararon para esto? ¿En qué momento ustedes se bajaron de manejar y dijeron, no vamos a echar lápiz, nos vamos a hacer empresarios? ¿Se prepararon? ¿Qué hicieron? ¿Cómo llegaron a estas conclusiones de tenemos que hacer una proyección financiera, tenemos que buscar herramientas? ¿Cómo lo hicieron? Comentábamos que dentro del gremio hay personas que son ingenieros, licenciados y demás, hay profesionistas, y hay otros que no les gusta capacitarse. Y ya vemos unos que sí nos gusta. Entonces, algunas personas, algunas empresas empezaron a dar cursos de capacitación para formar empresas, donde participamos un grupo de compañeros y empezamos a ver cómo era una empresa realmente, qué era lo importante de una empresa. Y como pues, teníamos la inquietud, pues así empezamos a decir a los demás compañeros que se capacitaran, pero de 20 que invitábamos iban 2 o 3. Y desgraciadamente sigue siendo lo mismo. El compañero no le interesa capacitarse. Él le interesa estirar la mano y que la demás gente domine su dinero. Y aquí dentro de una empresa no es así. La base es que tiene uno que capacitarse porque en una empresa requiere uno de gente profesional, como son los contadores, como son los notarios públicos, corredores, como son los administradores. Y nosotros tenemos toda la experiencia del mundo transportando gente. Pero en cuestión empresarial no sabemos, adolecemos de eso totalmente, pero si nos capacitamos tenemos la certeza de hacer las cosas bien. Y aquí pues nosotros tenemos 10 años con Copatsa y es una empresa que ha salido a flote, lo vemos muy bien nosotros. Okay. Y Juan,
regresando un poquito a lo que empezamos la entrevista, hablaron ustedes, me platicaron, teníamos una comisión, brincamos a esto de empresa, nos comenzamos a capacitar. Después de que ya decidieron hacer la empresa y se capacitaron, ¿qué sigue? Bueno, pues ahora sí que darle continuidad realmente a lo de la empresa. ¿Qué es lo que pasó? Sí nos interesó, fue algo muy importante y algo muy bueno acerca de la capacitación. Nos invitaron, inclusive fuimos un grupo, pues como de unos 28 más o menos, compañeros del transporte que sí aceptamos la invitación de capacitación. Esto lo realizó una organización, en aquel entonces era la WRI, o creo que actualmente sirve eso. Es acerca del transporte sustentable. En ese entonces había mucho de sustentable, agua sustentable, en fin. Entonces ahí pues surgió eso de transporte sustentable y nos pareció muy bueno. Nos invitaron y aceptamos. Eso nos ayuda a tener un mejor panorama y darnos mayor confianza de cómo negociar realmente con las armadoras, con las financieras, algo que no sabíamos. Cómo fue eso de los meses de gracia y ustedes pues pidan, ¿no? En un momento dado, o sea, si se puede y todo eso. Ustedes tienen buen negocio, en el transporte es buen negocio y les va a interesar realmente a las armadoras y a las financieras porque saben en un momento dado el tipo de negocio que es. Y por eso nos animamos. Entonces fue una capacitación, unos cursos que nos duró como 6 meses más o menos, y en el que conocimos recursos humanos, o sea, la administración de recursos humanos, finanzas, mercadotecnia, contabilidad. Entonces eso nos dio un mejor panorama de cómo manejar realmente la empresa. Sí, y pues fue en un principio, al recibir las unidades, antes de que nos dieran el banderazo, fue irlas realmente pues equipándolas. En aquel entonces con los Arturitos, con la cromática y todo eso que de alguna manera tenía que ser de calidad, ¿sí? Entonces se equipó en un momento dado, cargamos los autobuses de combustible, seleccionamos a los operadores, los capacitamos, ¿sí? Y los subimos y empezamos a trabajar. Entonces para la gente muchos de los operadores era algo nuevo para ellos el autobús, no venían todos con la experiencia que esperábamos. ¿Por qué? Porque algunos venían con la experiencia de manejar autobús, pero otros no. Otros venían de haber manejado microbús. Entonces se les capacitó y los subimos y empezaron a trabajar, se empezaron a familiarizar realmente con la unidad y adelante. Eso para nosotros fue un éxito que hasta la fecha todavía lo tenemos, pero así fue el inicio realmente después del proceso de haber negociado y echar a andar la empresa. Bueno, pues esto se fue perfeccionando y se echó a andar. Ok. En sus palabras, dice que algo que pasa mucho a veces cuando vamos a visitar a los compañeros en las rutas y les hablamos de el acta constitutiva, pues erróneamente tienen la idea de que hoy hago mi acta y ya casi mañana tengo que tener un corporativo nice en Santa Fe para la empresa, ¿no? O sea, como que asocian el acta con el ya tener una empresa, o ya mañana nace la empresa, o ya mañana la CEMOVI va a estar sobre de mí porque ya hice mi acta. Algunas ideas erróneas. ¿Podrías dar la perspectiva desde su postura y desde su experiencia? ¿Qué es el acta y cómo funciona? Bueno, el acta constitutiva de una empresa es como el acta de nacimiento de nosotros, de cualquier persona. El acta nos valida como personas y el acta constitutiva valida a la empresa. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos de hacer el acta constitutiva junto con, en la calle se le llama estudio de mercado y debe de ir con un estudio de factibilidad para presentar el proyecto al gobierno, que así fue como lo hicimos nosotros. Pero el acta constitutiva no quiere decir que ya vas a tener la empresa, ya tienes registrada la empresa, ya puedes empezar a generar, inclusive puedes empezar a pagar impuestos, se tiene que registrar y se paga una cantidad, porque así debe de ser legalmente. Pero ya esa acta constitutiva es la que te da todo para poder hacer la empresa, porque cuando tú vas a comprar los autobuses, si no tienes acta constitutiva, no te los venden. Si no tienes presidente, o sea, lo que es el acta constitutiva, presidente, secretario y demás, si no tienes las personas, no te las venden. Entonces, el acta constitutiva es
Nada más el acta de nacimiento. Lo demás es cuando empieza el trabajo. Hay que decirle al compañero que se sume, hay que empezar a ver armadoras, hay que negociar precios, hay que ver combustibles. Es un mundo de trabajo que a nosotros nos costó 2 años. 2 años poder arrancar nuestra empresa. Pero sí, la base principal es el acta constitutiva. Sin ella no hay proyecto. Misma pregunta para usted. Misma pregunta. Bueno, pues el acta es algo, es un documento que te avala, que te respalda. ¿Por qué? Porque pasas en un momento dado de una persona física a una moral. Y eso dice mucho. ¿Sí? ¿Quieres ir a negociar algo? Lo primero que te dicen, ¿quién eres, no? Y dices, bueno, pues yo soy el presidente, soy representante de tal empresa. Ah, bueno, pues entonces ya hay un respaldo, ¿verdad? Ya hay algo que te da un valor ante la sociedad y ante, sobre todo, el aspecto realmente comercial. Entonces, el hecho de presentarte como tal, pues, dice cualquier financiera, sí te prestamos. ¿Qué es lo que te avala? ¿Qué es lo que te respalda? Bueno, yo tengo un negocio de transporte y este transporte me genera tanto diario, tanto al mes, y ese es mi negocio. Por lo tanto, quiero solicitar un crédito en un momento dado, ¿sí? De acuerdo a mi capacidad. Y es ahí donde pues empieza la negociación y pues si se obtiene realmente el beneficio del financiamiento, pues encantados, ¿no? Y a trabajar para cumplir realmente con ese compromiso. Creo que vamos a tocar un tema medular, Juan. La magnitud de su negocio que ustedes tienen, todos los transportistas, ¿no? Vas a las rutas y también los compañeros como que no dimensionan la magnitud de su negocio. Yo me he encontrado rutas en donde me dicen, oye, es que yo fui a X armadora y pues no me quieren dar crédito para un camión. ¿Tú crees que nos van a dar para 100? Ellos tienen la idea al revés, o sea, ellos piensan que nadie los va a apoyar, que a nadie le interesa el transportista, que se ven a sí mismos como si estuviéramos así muy en la calle. Nadie nos quiere, nadie nos va a apoyar, nadie nos va a dar crédito. ¿Qué opinión te merece al respecto, Bruno? Y después, por favor. Bueno, pues es algo que se sigue viviendo. Por eso es que la gente de ese 100% siempre va a haber un 20 o un 30% desconfiado, ¿sí? Y tienen razón, ¿no? O sea, hay desconfianza siempre. Pero hay una situación, o sea, es el reflejo de un desconocimiento, ¿sí? El no conocer realmente la magnitud y el tamaño del negocio de lo que tienen, por eso, al desconocerlo realmente, por eso tienen el temor y la desconfianza. Pero ya cuando empiezan, ya como empresa, y empiezan a ver la capacidad que tienen económica ya en grupo, ya es otra cosa. Porque sí, esto es normal. Realmente los compañeros desconfiaron mucho, no querían entrar, pero ya cuando empezaron a ver que ya había dinero, sí, que ya había instalaciones que se estaban realmente rentando y eso, pues ya así como que dijeron, bueno, creo que me estoy tardando, ¿no? Y se incorporaron, muchos de ellos se incorporaron, otros vendieron por la desconfianza. Bueno, desgraciadamente pues no le entraron, pero sí es por desconocimiento. Es desconocimiento, pero porque no tienen la iniciativa, desgraciadamente no se dan la oportunidad de conocer realmente más allá de lo que saben. Sí, trabajamos 20, 30, 40 años como choferes, pero ya esta es otra etapa, ya estos cambios son a los que tenemos que realmente entrarle, ¿sí? Y adoptarlos, porque de otra manera, si no entramos al cambio, quedamos fuera, ¿sí? O sea, quedamos fuera del gremio, quedamos fuera del negocio realmente que venimos trabajando durante años. Entonces sí es importante que el compañero entienda que si no se adecúa al cambio, va a desaparecer. Y eso es lo que muchos pelean, que no quieren desaparecer, pero pues que le entren, ¿no? Bueno, ahorita acaba usted de hacer una pregunta muy buena. Número 1, yo le digo al compañero que si él no sabe cómo nos llaman en el negocio, nuestro negocio es un negocio que deja dinero diario. Cualquiera que pone un negocio tiene que esperar y gastar en mercancía para poner una tienda. Nosotros cobramos diario. Pero que no se nos olvide, compañeros, que nuestro negocio, el 50 o 60% de nuestro negocio se lo lleva el chofer. Porque esa es la realidad. Cuando somos empresa, se lo lleva la empresa. Ese es número 1. Número 2, nos consideran como el burro de oro. Todos quieren un pedazo de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque es muy redituable. Se los digo con conocimiento de causa. Las armadoras
Las financieras se pelean por tener negocio con nosotros, pero nosotros no conocemos la magnitud de nuestro negocio porque realmente nuestro negocio lo lleva el chofer. En el momento en que nosotros nos unamos como permisionarios, hagamos nuestra empresa y le demos un sueldo al chofer y veamos verdaderamente la magnitud del negocio, y van a ver, ustedes lo van a ver, las mismas armadoras, las mismas financieras se van a querer pelear por financiar los camiones y por prestarles el dinero. Debemos de saber cuánto vale nuestro negocio, y esto implica capacitarse para conocer financiamientos, para conocer acuerdos, para conocer cómo viene la autoridad, para saber en qué nos vamos a mover. La ignorancia es la que nos hace cometer errores muy graves. Yo les digo, nosotros nos consideran el burro de oro, todos quieren nuestro negocio, es de los pocos negocios en todo el mundo que dejan efectivo diario. Y si tú tienes efectivo diario, tu negocio es redondo por donde lo quieras ver. No tengan miedo. Ser empresa es como tener una casa propia, porque cada acción tiene un respaldo. De otra manera, el negocio lo estás compartiendo con los operadores, te lo están quitando. Ok, gracias. Big Juan, suponiendo que ya hicimos eco con esta entrevista en una ruta y los compañeros dijeron, sí, ya me convencieron, hacen su acta constitutiva, ya tienen aquí el acta. ¿Qué sigue para ellos? ¿Qué sigue? ¿Qué les diríamos que sigue? ¿Ya tienen su acta? ¿Qué sigue? Pues hay que tener el acercamiento con las armadoras y eso, pero algo mucho muy importante antes es el estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad es el que te va a decir el tamaño de tu negocio que tienes. O sea, cuál es tu rentabilidad diaria, mensual y anual. Entonces, conociendo ya eso, entonces es cuando empiezas a tener el acercamiento realmente con las armadoras. O sea, ya sabes cuánta gente transportas, ya sabes aproximadamente cuánto estás ganando. Entonces, ahí te acercas a las armadoras. Bueno, pues ya tengo mi estudio de factibilidad, este es mi negocio, porque el financiamiento en un momento dado te lo van a dar como respaldo y como en base a tu estudio de factibilidad. Ok, tú quieres que te preste 100 pesos. ¿De qué tamaño es tu negocio? Pues mi negocio es de 120. Perfecto. Tienes la solvencia, ¿sí? Entonces es ahí donde empieza uno ya a negociar, decir, ok, quiero tantos camiones, es lo que me refleja mi estudio de factibilidad, yo necesito tantos camiones. Pero siempre hay que tomar en cuenta que el 20% no es positivo, vamos. De ese 100% que tú dices, necesito 100, bueno, ¿sabes qué? Con 80 empezamos. Por el fenómeno que sucede siempre. Tú echas a andar una empresa y te baja tu demanda. ¿Por qué? Por el usuario en lo que se adapta o no se adapta, o no le gustó el sistema de servicio ahora. Entonces pierdes un 20%. Entonces te vas sobre el 80%. Y eso las financieras lo saben. No te prestan el 100%. Es siempre sobre un 80%. Entonces, pues ya empiezas en un momento dado a tener el acercamiento con las armadoras, porque el estudio de factibilidad te va a indicar siempre qué tipo de unidades, ¿sí?, más o menos necesitas para poder transportar a toda la gente, ¿sí? Si tenías unidades que te transportaban, no sé, 30, 40 y compras unidades más grandes, a lo mejor con una unidad transportas lo que transportaban dos microbuses. Por eso es que se define en un momento dado así. Es decir, oye, tenía 100 o 200 microbuses, ahora resulta que con 100 autobuses doy el mismo servicio. Sí, y se da ¿por qué? Porque en un momento dado el servicio se hace programado. Los microbuses anteriormente no, pues unos empezaban temprano, otros después, más tarde. Y cumplían con esa demanda realmente de servicio. Pero ya cuando esa empresa ya va todo programado de servicio, ya surgen los programas realmente de horario. Quiénes salen, a qué hora y a qué hora regresan. Entonces el servicio ya es más controlado, más organizado, ¿sí? Entonces, en relación a eso de que necesitas tantos autobuses que tengan cierta capacidad, pero empiezas a investigar dentro del mercado las marcas que hay en el mercado, ¿sí? Puede ser Mercedes, puede ser International, puede ser Volvo, en fin, de acuerdo a la necesidad que tengas, tienes el acercamiento con ellos. Y empiezas a pláticas que te prestan unidades para ver realmente su rendimiento que tiene su unidad, para ver realmente cuántos kilómetros da un litro de
realmente de combustible, en el caso de diésel, en el caso de si es eléctrico, bueno, la carga que tiene esa unidad, cuántas horas de trabajo te da, en fin, tienes que ir en un momento de entrar en detalle. Okay. Y esto va en relación a la necesidad realmente del vehículo. Menciono eléctrico o de diésel o a veces de gas, si es también factible. ¿Cuánto te da de rendimiento realmente cada litro o kilo de gas, en fin? Pero ya tienes definido realmente cuántas unidades tienes. Bueno, ¿cuántas necesitas realmente para cumplir con tu demanda? Así es. ¿Alguna opinión al respecto? Bueno, es que de eso sí puedo opinar, pero también me gustaría ahondar en que todos nos enfocamos a hacernos empresa, pero uno de los problemas principales es el costo de operación y la tarifa. Hay quienes nos han dicho, ¿sabes qué? Pues hay que pedir un subsidio, pero eso no es viable para el transportista. Nosotros como transportistas siempre vamos a estar trabajando del brazo con el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños de la concesión, somos concesionados. Y nosotros nos merecemos al usuario y el gobierno debe darle al usuario lo que necesita. Pero debe de pensar que él nos pide un carro eléctrico, nos pide un carro a gas natural, nos pide que renovemos la flota, que cambiemos, pero no nos da una tarifa real, una tarifa que verdaderamente se pueda solventar el gasto de la empresa, porque lo digo, nosotros los transportistas desde hace muchísimos años somos los que subsidiamos el transporte, porque esa es la realidad. En el Estado de México vale 12 pesos el pasaje. Aquí en México, en el Distrito Federal, lo tenemos a 8 pesos. Son 4 pesos menos, es el 50%, siendo que las unidades tienen el mismo desgaste en el Estado de México que en el Distrito Federal. Y más en el DF porque transportamos más gente. Una unidad, entre más gente transporte, más grande es el desgaste. Entonces nosotros lo que verdaderamente solicitamos y queremos como transportistas es que el gobierno voltee a ver una tarifa real, no una tarifa política, no, una tarifa real para que nosotros como transportistas demos el verdadero servicio que requiere nuestro usuario y que no se le olvide al gobierno que nos debemos a nuestro usuario. Debemos de trabajar para él y por él, pero con el acuerdo del gobierno. Excelente tema. Y pues tocando ya ese tema que lo puso sobre la mesa, le preguntaría a usted, Juan, usted en su experiencia profesional, ¿le apostaría a un subsidio o a un aumento de tarifa? Pues yo me inclinaría por el aumento de tarifa. ¿Qué es lo que pasa? La historia realmente del transporte en muchos países, sí, se han inclinado en algunos países sobre el subsidio. Algunos compañeros transportistas dicen que no subsidian. Eso no es viable. ¿Y no es viable por qué? Porque le daríamos todos los elementos al gobierno para que en su momento, si no aceptamos ciertas normas que consideramos que nos pudieran afectar, no que estuvieran o estén fuera de ley, sino algo que realmente no nos conviene y que nos afecte en nuestro trabajo, pues sencillamente te quito el subsidio y adiós empresa. Entonces lo más viable es realmente el aumento de la tarifa. Nosotros ya sabremos cómo manejamos realmente el dinero, ¿sí? Y mantener realmente la empresa. Un subsidio no. Un subsidio es ahorcarnos solos, porque en el momento que el gobierno diga, te quito la alimentación de dinero, adiós empresa. Sí, nos quebraría, al momento nos quebraría, porque nos quitaría realmente ser solventes. Entonces no es viable. Otra pregunta obligada. Ustedes como empresarios, ya con tantos años trabajando, administrando un corredor, pues ya ustedes ya tienen esa administración que dice el gobierno, ya dan un buen servicio, ya le quitaron al operador mucho del ingreso, ya ustedes son los que se administran totalmente. Y aún así consideran necesario un aumento de tarifa. Entonces la pregunta sería aquí, ¿de cuánto tendría que ser ese aumento? Pues yo creo que hay ejemplos aquí y no estamos fuera de una realidad. La tarifa en el Estado de México es más real, más realista, ¿sí? Y se apega más al costo de operación. Ellos están cobrando 12 pesos, nosotros 8. Yo creo que sí nos gustaría que el gobierno tomara eso en cuenta, ¿sí? De que nos aumentara realmente o nos igualara. Si el Estado de México está en tal cantidad o el costo de la tarifa, bueno, pues que se iguale a la Ciudad de México.
Así como igualan algunas otras actividades y normatividades y todo eso, ¿por qué no igualan la tarifa? Ha dicho el gobierno y gobiernos pasados, es que la Ciudad de México está muy poblada o sobrepoblada y ustedes transportan más gente. Pero hay algo que a lo mejor no se les ha dicho o que no quieren aceptar. Sí, transportamos más gente, los autobuses a lo mejor van llenos, pero eso genera más gastos de operación y mantenimiento. Eso no lo ven o no lo quieren ver. Una pregunta, Marco, que usted puso este tema sobre la mesa y ahora piénsele y analícele muy bien lo que le voy a preguntar. Usted dijo hace rato, nos debemos como transportistas al usuario, y yo creo también que eso es muy real, ¿no? Entiendo la parte como transportistas y empresarios de ustedes de que es necesario un aumento, es necesario totalmente. Mi pregunta aquí sería, ¿qué estrategia podrían crear ustedes los transportistas en conjunto con las autoridades para que estos 4 pesos de los que hablan de aumento no afecte tan tajantemente al usuario, al obrero trabajador que toma todos los días la unidad, y que sí se vería afectado que se le incrementara el pasaje un 50%? ¿Cómo se podría mediar esa parte socialmente y económicamente hablando? Es muy buena pregunta, licenciado. Mire, nosotros vimos el problema en Guadalajara. Ese problema se dio donde el transportista no quería ceder y donde el gobierno no quería ceder. Se llegó al acuerdo de para ciertos estudiantes, obviamente con credenciales, se les iba a dar un descuento. Obviamente, así empezó el Metrobús, con algunas facilidades a algunas personas. Pero después decayó el sistema. ¿Por qué? Porque el gobierno ya no siguió cumpliendo. Es sentarnos a la mesa con la autoridad que verdaderamente tenga ganas de hacer algo y lo podemos platicar. Podemos hacer algo donde el usuario quede contento, no se vea tan afectado en su dinero. Mire, la pregunta de usted es muy buena, pero quiero hacerle una aclaración. Si usted se va a vivir al Estado de México, el 80% de las personas que viven en el Estado de México son de escasos recursos. El 80%. El otro 20% vive bien. Ese 80% gasta 12 pesos del transporte. Y si tiene un hijo, gasta 24. Y tiene que venir a trabajar al Distrito Federal y todavía tomar otro transporte. O sea, verdaderamente no es tanto el problema de la pobreza de la gente, sino que es que el gobierno, en vez de meter acciones, en vez de subsidiar al transportista, debe de subsidiar al usuario. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, podemos llegar a que, ¿sabes qué? Podemos hacer esto con nuestro usuario para que no se vea tan afectado. Eso lo podríamos hacer, se hizo en Guadalajara, se ha hecho en varios municipios, en el norte también. La estrategia entonces para ustedes sería aumento a la tarifa y subsidio para el usuario. Ver algunos. ¿Su opinión? Mi opinión es la siguiente. Surgió una ley en su momento, y creo que hasta sigue vigente, una ley tarifaria. Esa ley tarifaria indicaba que año tras año se presentara cada ruta, ¿verdad? Presentara un informe acerca de sus costos, el aumento de sus costos año tras año, su costo de operación. Entonces estuvimos elaborando realmente a detalle el costo de llantas, el costo de combustible, en fin, balatas y todo, lo que costaba realmente mantener una unidad. Eso lo había pedido en ese entonces el gobierno. Se le presentó y vamos a verlo, y nunca hubo la respuesta. Si la pregunta era de cómo le afectaría y todo eso, qué alternativa y eso, pues es muy sencillo. Bueno, perdón, a lo mejor yo lo veo muy sencillo desde el punto de vista que debe ser escalonada, pero que sean al año. No es de 4 pesos ahorita, porque sí pegaría muy duro realmente al bolsillo realmente del usuario, pero sí escalonada, que respete eso, ¿no? Como ya lo había dicho el mismo gobierno, ok, se va a subir la tarifa año tras año de acuerdo a la inflación. ¿Por qué? Porque año tras año, sí, se disparan realmente el costo de los productos, de todos en general, no nada más lo de un vehículo realmente de transporte, todo en general. Entonces, en base a eso, pues puede ir actualizando, no es de 4 pesos inmediatos, no, pero sí puede ser un peso al año, otro peso, hasta que ya esté nivelado y que no se vea tan agresivo realmente como ahorita los 4 pesos. Esa sería la alternativa, considero que podría llevarse a cabo, ¿sí? Y la gente no lo sentiría tanto, ¿sí? Otra situación era que los aumentos de los sueldos mínimos, todo eso, tampoco se respetó. Ahora dice, ya se aumentó, sí, pero otros sectores realmente
de la economía, pues han quedado atrás y no puede ser la excepción. No, pues tienen muchísima razón, tanto la parte de que sí hace falta un ajuste tarifario, como lo dijo Elic también, que los compañeros dimensionen la magnitud del negocio que tienen. Y en esta parte de la magnitud del negocio yo quisiera preguntarles, empiezo con usted y Juan, después con usted y Marco, su opinión al respecto de esto. Fíjense que hay muchas rutas en donde dicen, sí vamos a la empresa, pero ¿qué crees? Que hice mi estudio de factibilidad y mi estudio de factibilidad dice que tengo que operar con 150 autobuses y yo hoy tengo 300. Ellos tienen la idea de que si bajan a 150 su negocio se va a ir a la quiebra, que tiene que haber allá afuera 300 unidades, ¿no? Incluso ha habido rutas donde me dicen, porque si se les explica que, oye, pero es que con 300 el negocio ya no sería viable, porque hoy ya no les... No, pues cambiamos los 300 autobuses por 300 vagonetas, ¿no? Empieza con usted, luego con usted. ¿Qué opinión le merece al respecto a esto? ¿Qué les digo? Sí, esto, con respecto a tu pregunta, Jonathan, esto no es nuevo. Mira, de las primeras empresas que se conformaron, hubo esa situación. Quisieron en un momento dado comprar unidades en demasía, porque pensaron que en un momento dado era lo que era correcto, pero no. Se encontraron con la sorpresa de que compraron cierta cantidad y tenían en demasía ese servicio y tuvieron que parar unidades. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí hay compañeros que por falta de experiencia dicen, bueno, y si no nos da realmente la capacidad, y esos que si son 150 en lugar de 300, se puede caer en el error de que compren de más y hay un compromiso. Porque si de esos 300, a lo mejor 50 no son necesarias y con 250 cumplen con la demanda, 50 unidades les va a costar millones que van a tener paradas y las tienen que pagar. Entonces, ya por experiencia en algunas empresas que hicieron eso, sí, les rebotó ese problema y andaban viendo a ver qué otra empresa conocida se iba a conformar para venderles esos camiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto. Bueno, mire, a este respecto, para eso es el estudio de factibilidad. Una vez que sale el estudio de factibilidad, le dice cuántas unidades necesita. Si tienen 300 unidades, lo más probable es que sean 150, porque es al 2 por 1. Si tienen 3 microbuses, un microbús transporta 30 personas, 40 yendo hasta el gorro de cargado. Y un camión mínimo le transporta 97 personas, el mediano de 10-40. Quiere decir que lo de 3 microbuses lo va a transportar un camión y nada más van a gastar en un solo operador o en dos turnos. Se ahorran la mano de obra de otro operador. Entonces, para eso es el estudio de factibilidad. No se deben de espantar porque es lo que dice ahorita el licenciado. Hay quienes compraron flota de más, la tienen parada y la tienen que pagar. Entonces, más vale ir de abajo hacia arriba. Si su estudio de factibilidad dio que necesitaban 100 camiones, no pidan 100, pidan 80, pero con la promesa de compra para que amarren el precio con la armadora de que si requerimos en 6 meses, me vendes los otros al mismo precio y se puede negociar. Y así ya no tienen la deuda y la armadora sabe que si los requieren, se los puede vender, pero más vale de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Ok, oigan, ustedes son un cúmulo de conocimiento y me queda claro que los vamos a tener que volver a invitar a otra entrevista en esta cabina. Desafortunadamente el tiempo con el que contamos pues es muy corto para tanta experiencia que tienen ustedes. Entonces, número uno, pues los voy a comprometer aquí públicamente a que nos van a volver a acompañar un día en esta cabina para seguir hablando de estos temas tan interesantes y principalmente pues que nos van a compartir su experiencia. Y número dos, también los voy a comprometer aquí públicamente a asistir un día a una de nuestras mesas redondas que ya les contaré cómo va a estar y de qué se van a tratar. Pero bueno, como parte final, pues yo quisiera siempre en este programa tratamos de que ustedes expresen una idea libre, obviamente siempre basados bajo el margen del respeto. Empezaré con usted, Juan, después con usted, Marco, que en sus palabras, en un minutito, ¿qué le diría tanto a la autoridad como a los transportistas para mejorar la movilidad en esta ciudad? Bueno, con respecto a la autoridad es que sea más consciente y más abierto realmente con el transportista. ¿A qué me refiero? Una tarifa real, ¿verdad? Y que todos trabajemos a la par. Y con respecto a los compañeros transportistas es que pues se preparen y que conozcan realmente el tamaño de negocio que hay. Es muy noble el transporte y pues que no sean tan negativos. Hay que ser abiertos para salir adelante. El negocio es de nosotros,
lo hemos trabajado durante años y sería una lástima que muchos claudicaran cuando realmente en este cambio pueden venir cosas buenas. De antemano sí puede ser que a lo mejor el ingreso empiece muy, muy pequeño, pero hay que tener la esperanza de que eso empiece a incrementarse más, porque es el reflejo y sería el reflejo del aumentar, es que haya una buena administración. Por eso es importante estar muy de cerca con los compañeros que lo administren para que en su momento pues corrijan las fallas. Ok, gracias. Pues yo le diría a la autoridad que se recuerde que los transportistas también somos pueblo, también tenemos necesidades y que si trabajamos codo con codo podemos hacer algo muy grande para el transporte y que salga a beneficiar a la ciudadanía. Y a mis compañeros transportistas, pues que no le tengan miedo al cambio. Todos empezamos con ciertos temores, pero está en sus manos el cambio y la decisión. Y más vale entrarle al toro por los cuernos, porque entre más lo piensan, más van a subir las cosas, más se va a incrementar, todo va a ser más difícil. Entre más rápido sea, es mejor empezar a trabajar. Y si algo se ofrece, acuérdense que habemos compañeros que tenemos empresas y con todo el gusto del mundo estamos para apoyarles en lo que sea necesario. Ok, muchas gracias. Y bueno, compañeros, pues no nos queda más que recordarles dos cosas. Diálogos de Transporte busca siempre ser la voz de los transportistas, que si tienes un tema, pues vengas aquí a exponerlo y con mucho gusto lo vamos a ir entre tú y nosotros platicando con los demás compañeros. No me queda más que despedirme de ustedes, darle las gracias a nuestros grandes invitados y pedirles que nos acompañen nuevamente. Gracias, compañeros. Gracias a usted. Gracias a ti también. Gracias, compañeros, y nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta luego.